Pulso económico que, como siempre, empezamos viendo qué tal le ha ido al IBEX 35 en el día de hoy. No le ha ido nada mal. El IBEX crece un 0,71%, el índice general se queda en 9.098,1, con algunos valores que avanzan pues bastante positivamente. Es el caso de BBVA, que hoy presentaba resultados, luego hablaremos de ello, 4,70 arriba. También sube Fluidra, 2,91, y el sector bancario en general está alineado en los avances. En el verde, en el día de hoy, Santander en tercer lugar de los que más suben, 1,42 arriba. Y por contra, los que han tenido un día más aciago van liderados por Acciona, que se dejan la sesión 2,40. La holding de Iberia y de Vueling, IAG, pierden la sesión 1,07 y Merlin Properties se dejan la sesión 0,95. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los asuntos que estoy seguro más les van a interesar de la mesa económica que organizamos aquí cada tarde con los mejores expertos para ustedes y que no se pierdan detalle. Bien, pues en nuestra mesa económica de hoy tenemos que hablar de lo que previsiblemente haga esta misma tarde, a eso de las 8, la Reserva Federal Americana. Parece que está todo bastante claro, que van a subir un cuarto de punto y el bono americano está a 3,5%. O sea que, en fin, el asunto está interesante. Y hablaremos, como les decía antes, del BBVA. ¿Por qué? Porque ha presentado un récord de beneficios, 6.420 millones, sube el dividendo un 39%, lanza una recompra de acciones por 422 millones, en fin, que estas cosas son las que hacen que el IBEX avance, no hay otra. Vamos a presentarles ya a nuestros invitados esta tarde. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Antonio? Sí, todo en marcha. Me alegro. Don Santiago Sánchez, economista y profesor de la Universidad Católica de Ávila. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Santiago? Fenomenal. Gracias por estar hoy aquí. Bien, pues empezamos por analizar cómo le ha ido al IBEX, qué les parece a ustedes la sesión. Estrenamos febrero con ganancias después de un enero extraordinario. Sí, bueno, fundamentalmente el cierre del mes pasado ha marcado pues, una situación en la que las bolsas están bastante animadas, ¿no? Luego también hemos tenido unos datos de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, que parecen un poco mejor de lo esperado y ha lanzado un poco el mensaje al mercado de que efectivamente las subidas de tipos no van a seguir la rapidez ni el objetivo que tenían establecido por la FED. O sea que veremos cómo poco a poco, viendo la situación de la inflación, cómo los tipos de interés quizás entren en lo que va a ser un llano, manteniéndose pues alguna subida si vemos que es necesaria, pero si no, se va a mantener en un nivel de más o menos por donde... Bueno, la clave es que a lo mejor mañana, apoyándose en los resultados del Santander, que también se pronostican buenos, y en los de CaixaBank, tengo menos información, pero no creo que sean malos, el IBEX pueda llegar al fin de semana con ganancias de esta semana, la primera de febrero. Bueno, está claro que el sector financiero, que es el que más pesa en el índice, en el IBEX, está teniendo unos buenos resultados y que el cuarto trimestre y como consecuencia también todo el año 2022 está siendo muy bueno, pese a las posibles penalizaciones que va a tener con el impuesto a la banca y con esa situación que está intentando por parte del gobierno arrinconar a un sector que las ha pasado muy mal. De hecho, el valor de las acciones, aunque está recuperando, está muy lejos de esos máximos que tuvimos que recordamos hace no mucho. Santiago Sánchez, ¿cómo has visto la sesión del IBEX? Yo creo que dentro de un contexto esperanzador, después de un mes de enero muy positivo, con niveles que no veíamos desde el año 2001 en cuanto al crecimiento de nuestro índice, de nuestro IBEX. Y que tampoco esperábamos. Y que no esperábamos, efectivamente. Es decir, una mejora de las expectativas y un sector financiero que yo creo que, como hemos comentado, está sustentando muy bien este crecimiento. La normalización de la política monetaria ha venido muy bien a la estabilidad, sobre todo de lo que es el core del negocio bancario y al sector financiero concretamente, lo cual pues, hace que sus expectativas y estos resultados también que hemos visto derivados del último trimestre y del conjunto de 2022, los que veremos en los próximos días, pues apuntalen esta recuperación del IBEX y concretamente del sector financiero. Bueno, pues la noticia del día, que la sabremos a partir de las 8, y es una pena porque ya habremos terminado la edición de hoy de Pulso. ¿Qué hará
la Reserva Federal. Parece que está cantado, que subirán un cuarto de punto en un momento en el que decíamos antes que los bonos americanos están ya en el 3,5%. Sí, parece que en general el mercado está descontando que esos 25 puntos básicos que va a darnos la Reserva Federal como noticia de subida a las 8 de la tarde son ya una referencia. Lo que es importante también es escuchar el discurso que va unido a esa subida de tipos, que probablemente sea un discurso en el que nos vuelvan a decir que les preocupa la inflación. Está muy lejos la inflación del objetivo de la FED, por lo tanto, como vigilantes de la inflación, tendrían que seguir subiendo los tipos. Lo que pasa que si ven que hay posibilidades de que entre una situación complicada para la economía de ralentización, puede llevar a que esa subida de los tipos exagerada indique que una vez que se paralice la economía tengan que bajar los tipos, ¿no? Entonces, estamos en esa situación tan especial en la que realmente la Reserva Federal difícilmente sabe lo que hacer. Lo tiene muy estudiado, pero que realmente el timing le ha preocupado siempre poco, sí, pero va a tener que hacerlo, ¿no? De momento la noticia es que han dejado de pisar el acelerador a lo bruto, ¿no? Don Santiago. Yo creo que el mercado ya está descontando esos 25 puntos básicos que apuntabais de subida de la FED. Lo que sí que es cierto es que la clave está en disipar las dudas en cuanto, por un lado, el sostenimiento de esta política, de este mantenimiento de tipos elevados en Estados Unidos hasta que desaparezcan los riesgos que puede hacer que repunte la inflación en Estados Unidos. Tiene un mercado laboral que todavía es robusto, que todavía puede sostener estos márgenes de tipos, y la clave está en qué tono tendrá Jerome Powell en su discurso. Y por otra parte, ¿cuál es el rango en el que terminará fijándose los tipos? Si se fijarán pues, entre el 4,75, 5%, hasta dónde serán capaces de llegar, y disipar esas dudas un poquito será lo que guíe este año 2023. Si bien es cierto es que vamos hacia una estabilización de los tipos también. Bueno, pues vamos al gran nombre propio del día en la bolsa española, que es el BBVA. Hoy presentaban sus resultados con ganancias récord, 6.420 millones, y la bolsa se lo reconocía liderando los avances, 4,70 arriba. BBVA registró un beneficio neto de 6.420 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 38% respecto a un año antes, con el 39% sin el efecto de las divisas, el más alto hasta la fecha, según ha informado este miércoles la entidad. Hemos alcanzado el mayor beneficio de nuestra historia, con una fuerte expansión del crédito y con grandes avances en nuestra estrategia, centrada en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad. Con este resultado dedicará más de 3.000 millones de euros a la remuneración a los accionistas y propone además elevar el dividendo en efectivo del año hasta 43 céntimos de euros brutos por acción. Tras los 12 céntimos por acción pagados en octubre, el banco someterá a la aprobación de la Junta de Accionistas un dividendo complementario de 31 céntimos por acción, que se abonará previsiblemente en abril. Además, el banco pondrá en marcha un nuevo plan de recompensa de acciones por valor de 422 millones de euros. El banco ha achacado el resultado logrado en 2022 al fuerte aumento de los ingresos impulsados por el crecimiento a doble dígito del crédito, y todo ello bajo el paraguas de la sostenibilidad. Nuestro negocio sostenible crece tan rápido que decidimos volver a incrementar nuestro objetivo de movilización hasta los 300.000 millones de euros a 2025. La descarbonización es irrenunciable y para lograrla son necesarias inversiones colosales. Asimismo, el margen neto también registró un récord, con 14.130 millones de euros, un 29,2% más que en 2021. Santiago Sánchez, ¿cómo has visto estos resultados? Yo creo que son bastante positivos y voy a explicar por qué. Por una parte, por esa recuperación del negocio bancario, ese crecimiento que ha tenido en la intermediación, en el margen de intereses, ese incremento que ha tenido del 15% en las comisiones, esa recuperación también de la tasa de morosidad, que no tiene una tasa de morosidad excesivamente alta, de 4,1, la ha bajado al 3,4, ha mejorado su ratio de solvencia, y la política de dividendos que ya ha anunciado, yo creo que hace de su acción muy interesante para este año, también con una remuneración récord, es decir, distribuir ese 47% que va a destinar al dividendo, casi 3.000 millones de euros, es muy interesante. Con lo cual yo creo que son resultados muy positivos y alentadores con respecto al comportamiento que puede tener el sector. ¿Cómo le va al BBVA con el aporte exterior de sus participaciones en otras entidades financieras?
sigue recibiendo una aportación muy importante. Es decir, España supone un 22% del conjunto de ese beneficio que ha tenido el BBVA. Sin embargo, México ha aportado el 57%, a pesar de que Turquía quizás no haya respondido a todo lo que ellos esperan, por también la situación inflacionaria que tienen ahí en Turquía. Y América del Sur prácticamente ha aportado un 10%. Es decir, hay un conjunto de países que no son España que incorporan mucho beneficio al conjunto de la cuenta de resultados del BBVA, con lo cual el impacto es muy positivo y el comportamiento es positivo en general. Manda. Sí, yo creo, o sea, los resultados no han sorprendido, pero sí lo que está haciendo el BBV, transmitiendo posteriormente, que quiere reorganizar y sobre todo beneficiar al accionista, ¿no? Que al final es el que ha estado perjudicado. ¿Y cómo le puede beneficiar? Pues claramente lo que está diciendo es que va a pagar más dividendo, va a hacer una mayor recompra de acciones para que el número de acciones sea menor y que esa distribución de dividendo se reparta entre menor número de accionistas, y sobre todo ha lanzado el mensaje clarísimo de que el negocio bancario está cambiando de sentido, ¿no? Está cambiando de sentido, primero porque hasta ahora los márgenes del interés o el negocio común bancario estaba sufriendo muchísimo con los tipos bajos. Ahora que tenemos los tipos más altos, lo que está intentando es incrementar la capacidad de crédito a sus clientes, ¿no? Que es una de las cosas necesarias, sobre todo tanto en el lado corporativo como en el lado de cliente final. Y también muy claro que sus negocios no dependen de España. O sea, que España es el país donde están, donde realmente tienen su base, pero que luego los negocios de los distintos países donde están situados, pues tienen cada uno su movimiento, no igual que el de España, sino en distintos ritmos, que eso ayuda a que a la hora de consolidar los datos sea mucho más rentable una compañía o una compañía bancaria como el BBVA. Además de todo eso, tenemos que están muy interesados en recuperar el valor de la acción, y eso también es clave para ver cómo la banca en general está sufriendo por todo el tema de prensa y noticias, y no está fijándose el inversor en la sustancia de lo que tiene la compañía, que es incremento de beneficios y también incremento de resultados de la parte no bancaria, ¿no? Lo que son los ingresos por comisiones. Bueno, en un país en el que el gobierno acaba de imponer a la banca un impuesto especial para que contribuyan al sostenimiento general de la economía española, ha llamado y mucho la atención lo que hoy ha dirigido Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, al BBVA directamente, porque era el que presentaba hoy estos resultados extraordinarios. Y lo de siempre, están en contra de que alguien pueda obtener unos beneficios, como decía don Santiago, 22% solo en España, el resto obtenido fuera de España. Vamos a escuchar a la vicepresidenta. Hemos ya conseguido en la negociación anterior la congelación, como saben, de las rentas del alquiler, pero vengo defendiendo que congelemos también las cuotas hipotecarias. Quien más tiene que aportar. Por tanto, les pido hoy aquí a las entidades financieras de mi país que sí, que den un paso adelante y que se comprometan con la ciudadanía de su país, no solamente a tener esos beneficios que son extraordinariamente llamativos, sino lógicamente a decirle a sus clientes que van a ponerse de su lado. Bueno, don Antonio, y luego ha venido la respuesta de Carlos Torres, el presidente del BBVA. Bueno, está claro que si te atacan tan directamente después de sacar los resultados, las compañías que representan a sus accionistas, la compañía, el BBVA no solamente tiene accionistas en España y españoles, tiene accionistas de todo el mundo, tiene una distribución en la que hay muchísimos inversores institucionales que ante esos ataques directos están dispuestos a vender su posición e irse a buscar sitios donde se pueda invertir sin este riesgo que es absolutamente un ataque directo a la libertad de empresa, ¿no? O sea, que te estén atacando porque generas beneficios y porque además tu objetivo tiene que ser distribuir tu dinero entre los españoles, que eso es una labor yo creo que tiene que tener el Estado, no las compañías. Las compañías tienen que moverse en un marco legal establecido donde está muy claro con qué puede jugar. Si ese marco legal te lo está moviendo todos los días y además hay gente saliendo todos los días dando comunicados sobre lo mal que lo hacen las compañías, pues lo que vas a acabar es que probablemente el BBVA se vaya y pague los impuestos en México, por poner un ejemplo. Lo tiene muy fácil. Cosa con la que ya empieza a amenazar este hombre, que era todo discreción, ¿no? Hombre, en general,
todos los que están al frente de los bancos suelen ser muy discretos porque claramente tienen que enfrentarse a estos políticos que sobre todo tienen un gran desconocimiento de la capacidad y del desarrollo de las empresas. O sea que si tú atacas a las empresas desde luego no te van a atacar de frente, van a pensar con todos los medios que tienen cómo evitar las trampas que le estás poniendo. Y así de sencillo. Y es algo que claramente y que probablemente yo creo estén pensando en todo el sector bancario. Santiago. Es generar una inseguridad jurídica en un mercado tremendamente importante. Es decir, el sector financiero es el encargado de transmitir la política monetaria en nuestro país e interferir, que es lo que le gusta a este gobierno, intervenir en los mercados, señalar enemigos, determinar quién tiene un beneficio excesivo o quién no. Es decir, BBVA lo que tiene que hacer es generar valor y generar valor para sus accionistas. Y para redistribuir riqueza ya se tiene que encargar el gobierno y además hay iniciativas privadas también para hacerlo. Pero bien, dicho esto, el problema que tiene estas circunstancias es que generamos inseguridad jurídica en un momento además tremendamente proclive a incidir en este tipo de cosas, de derivas populistas y de anuncios ante una campaña electoral inminente donde se buscan réditos cortoplacistas sin pensar en el impacto que tiene en la rentabilidad de muchos ahorradores y en el prestigio y en la imagen de nuestro país y la credibilidad de nuestro país y de nuestras grandes empresas. Bueno, vamos a hablar de la inflación en la zona euro. Ha bajado un poquito, ha bajado del 9,2 al 8,5% y esto no le deja otra a Christine Lagarde, que el Banco Central Europeo tendrá que subir tipos probablemente más de lo que haga hoy la Reserva Federal Americana. Vamos a ver cómo le ha ido a Europa con el tema de la inflación. La tasa de inflación interanual de la eurozona se ha situado en enero en el 8,5%, lo que implica una bajada de 7 décimas frente al 9,2% de diciembre, según la información publicada por Eurostat, que señala a España y Luxemburgo como los países de la eurozona donde los precios subieron con menor intensidad, con un 5,8%. La inflación interanual de la zona euro así se ha moderado por tercer mes consecutivo y se sitúa en su nivel más bajo desde mayo de 2022. Por otro lado, en enero el alza de los precios de la energía se ha moderado al 17,2% desde el 25,5% de diciembre, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos ha sido del 11,6% frente al 12% del mes pasado. Asimismo, los servicios han subido un 4,2% interanual, 2 décimas menos que en diciembre, y los bienes industriales no energéticos se han encarecido un 6,9%. Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en enero en el 7,3%, una décima por encima del alza de diciembre, mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se ha mantenido en el máximo histórico del 5,2%. Santiago, con estos datos, 8,5%, Lagarde no puede escurrir el bulto. Lo que va a tener que hacer Christine Lagarde es seguir incidiendo en esa normalización y en esas subidas de tipos, posiblemente veremos 50 puntos básicos, para contener una inflación que no termina de reducir. Es decir, el objetivo del Banco Central Europeo, recordemos que es tener una inflación en torno al 2%, estamos multiplicado por 4, es decir, muy lejos todavía y en un proceso que va a costar reconducir. Si bien es cierto es que hay cierta moderación que deriva perfectamente, como habéis explicado en el vídeo, por una parte el coste energético, el componente energético que se ha moderado un poquito y el coste de los alimentos que sigue estando más o menos estable, pero sí que es cierto que ante los que pudieran pensar que esto podía abrir otro escenario distinto a esta política de subidas de tipos de interés, me temo que a lo largo de 2023 el Banco Central Europeo va a tener que seguir insistiendo en estos niveles de subidas de tipos, posiblemente este sea de 50 puntos básicos, veremos los siguientes si son de 25, pero tendrá que seguir actuando Christine Lagarde. Don Antonio Banda. Bueno, yo creo que la inflación lo que está dando es un mensaje importante, pese a que la inflación general está cayendo, la subyacente sigue creciendo, ¿no? Y eso lo que sí implica es que tanto el Banco Central Europeo como en su caso también el Banco de Inglaterra, que se reúne mañana y mañana tiene que dar información sobre tipos, es que efectivamente Europa, ese descontrol de la inflación le lleva a tener un ciclo distinto que el ciclo americano y un ciclo sobre todo marcado por la situación de crecimiento económico en la que Estados Unidos nos ha visto tan perjudicado. Entonces, ante eso probablemente nos dé de nuevo señales de subida rápida, o sea, probablemente 50 puntos básicos, y además en el mensaje va a estar
la idea de que va a seguir porque tiene que contener la inflación. Y ante eso, desde luego, el Banco Central Europeo toma medidas, o si no, nos vamos a encontrar que vamos a seguir teniendo problemas en el entorno, como ya lo tenemos, de empleo, como ya lo tenemos en España, y lo puede tener el resto de Europa, y también en el entorno de crecimiento, donde podemos vernos bastante afectados y sin un reconocimiento que a lo mejor habría que tomar mayores medidas para que esto se pudiese dar la vuelta. Bueno, Eurostat, como saben, la Oficina Europea de Estadística, hoy ha explicado cómo le ha ido a Europa en términos de desempleo en todo el año 2022, el año pasado. ¿Y qué dicen los datos? Dicen que la tasa de desempleo media está en el 6,6%, es decir, muy alejada de la española. Y dicen en concreto que España cierra el 2022 con la peor tasa de paro de la eurozona. Santiago. Es un drama porque tenemos el doble de tasa de paro, el doble de tasa de paro femenina, el doble de tasa de paro juvenil, casi en el 30%, estamos en el 29,6%, es decir, el estancamiento que estamos viviendo y que hemos vivido en este segundo semestre del año en España y que también se ha visto en Europa, desde luego está incidiendo radicalmente en el mercado laboral. Hemos perdido 100.000 empleos privados en el último trimestre del año pasado, del 2022, es decir, ese estancamiento económico se está traduciendo, ya venía dando síntomas, pero evidentemente y reflejado en la EPA, y también en las cifras europeas de Eurostat, al mercado laboral, con lo cual la situación es preocupante, sobre todo porque el horizonte inmediato que tenemos es un horizonte también de estancamiento en el primer y seguramente en el segundo trimestre de 2023. ¿Qué más paro? Indudablemente. Ya. Bueno, don Antonio Banda, vamos a ver, ¿qué pasa en CaixaBank, que parece que ha ganado 100.000 clientes en fondos de inversión en el último año? Y eso no será por la rentabilidad que ofrecen. Los inversores están como pollos sin cabeza, por eso hacían colas en el Banco de España para comprar letras del Tesoro, por eso la web del Tesoro se ha clavado, se ha paralizado ante la avalancha de peticiones de compra de letras. Sí, estamos en un momento en que los tipos están subiendo. ¿Cuál es la decisión clarísima de los grandes bancos? Fomentar la venta de productos que van directamente a su negocio de comisiones, de ingreso de comisiones, y en el caso de CaixaBank ha hecho una campaña gigante sobre un producto que se llama gestión discrecional de carteras, que consiste fundamentalmente en colocar una distribución de fondos, sus propios fondos, a sus clientes principales o a sus clientes que hasta ahora no estaban invertidos en fondo de inversión. ¿Por qué? Porque al final el fondo de inversión es un producto fuera de balance que consigue una rentabilidad excepcional para el banco principalmente, y luego si está bien gestionado vía comisiones, la puede tener para el inversor, pero claro, para eso tienes que estar bien asesorado, bien predispuesto a invertir en donde te dicen, y sobre todo el modelo que tenemos ahora mismo es que la mayoría, o sea, ahora mismo en depósitos en España tenemos casi el doble de lo que tenemos en fondo de inversión, en fondo de pensiones, en conjunto. O sea que realmente, ¿dónde y qué quieren movilizar los bancos? Pues a esa parte del depósito, y sobre todo al que no va a depósito y que está buscando algo como la letra del Tesoro, porque de ahí vienen las colas, ¿no? Es que tenemos clientes que podrían estar en su banco suscribiendo una cosa como una letra del Tesoro que no tiene costes de suscripción, ni siquiera en su banco. Pues resulta que el temor a que te cobren... Sí que los tiene. Las letras del Tesoro no las tienen. O sea, no son directamente una compra Sí, pero en la intermediación se te llevan pues por lo menos un 0,90 o un 1%. En el caso de otros productos, sí. En letras del Tesoro no lo cobra el banco. También. Y además, el efecto que tiene el propio banco es de intentar cobrar cuanto más puede por productos que realmente están poniéndose ahora en rentabilidad. Santiago, ¿cómo ves tú esto de que la gente haga cola o, en fin, acuda en avalancha a comprar letras del Tesoro? Hombre, tenemos un contexto en el que la rentabilidad que un banco, una entidad financiera te puede dar en un depósito, pues es prácticamente nula si la comparas con la rentabilidad que ahora mismo están ofreciendo las letras del Tesoro, tanto a 3 meses como a 12 meses, es decir, y vendrán subastas además en breve. Estamos hablando de rentabilidades que se aproximan al 3% en el caso de las letras a 12 meses. Entonces es normal que haya ahorradores que incluso sin tener conocimiento pleno de lo que son los canales online para poder hacer este tipo de contrataciones, pues acudan a las oficinas que tiene disponibles el Tesoro
Tesoro, el Banco de España, y busquen la manera de poder acceder a este tipo de instrumentos financieros que tienen una rentabilidad a día de hoy pues tremendamente atractiva en comparación con otras de mayor riesgo o de rentabilidades inferiores, como decíamos, como en el caso de los depósitos ahora mismo financieros, bancarios, vaya. Bueno, nos acercamos a la hora del final del programa sin saber nada de la Reserva Federal, pero hay que decir que el enero ha sido un mes negro para los que tienen compromisos hipotecarios con un Euribor que ha disparado las cuotas de las hipotecas en unos 3.600 euros al año, que se dice pronto. Muy agradecido por vuestra presencia y más por vuestras opiniones. A ustedes, ¿qué les voy a decir por elegirnos? Pero tiene premio. A la vuelta de publicidad empezamos con la redacción abierta de la tarde y con todo lo que nos trae hoy la política.